Amados, antes de empezar con la palabra, por favor, quiero que busquen en Hebreos capítulo 13, verso 17. Esta palabra se la tengo que leer porque Dios nos los ha hablado, hermano, y que lo digamos a todo y cada uno de ustedes. ¿Lo tiene? Hebreos, capítulo 13, en el verso 17, por favor, la Biblia enseña y dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Amén. Ellos velan por vuestras almas. Y luego dice la Biblia, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Esta palabra suena muchas veces dura en la boca nuestra, pero es una gran realidad. Cuando uno lee Hebreos 13, 17 y dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, esa palabra puede sonar fuerte para muchas personas. La naturaleza nuestra es de desobediencia. Por naturaleza somos desobedientes. Por ende, por naturaleza no nos agrada nada que tenga que ver con los principios del cielo. Y un principio del cielo es la obediencia. Cuando nosotros entramos en la obediencia, por supuesto vamos a entrar en la voluntad de Dios, pero quiero resaltar lo siguiente. Cuando la Biblia demanda de nosotros como hombres sujetarnos a hombres, lo dice en el marco de una unción que Dios derrama sobre una persona. Los pastores de los cuales habla el Señor son los pastores establecidos por Él, que viven conforme a la voluntad de Dios, al marco de Dios. Un varón me decía: pastor, cuando usted habla y dice que tenemos que obedecer a los pastores, siento la sensación que yo estoy entonces en desobediencia por no sujetarme a mi pastor. Porque yo me fui de la iglesia porque vi cosas extrañas que iban en contra de la Biblia. Entonces le dije: exacto, ahí muy bien lo has dicho. Nosotros nos sujetamos conforme dice la Escritura, mientras quien esté ejerciendo el pastorado se mueva, enseñe, viva, hable, ordene conforme a las Escrituras. Yo soy sujeto y usted debe ser sujeto en el marco de la voluntad de Dios. ¿Estamos entendiendo? Pero si su pastor está en la voluntad de Dios y conforme a esa voluntad ejerce su pastorado, si nosotros no estamos sujetos a Él y obedientes a Él, estamos en contra de Dios. ¿Estamos claros? Es importante esto, hermano, porque hoy en día hay muchos hermanos que se autopastorean y dicen: Jehová es mi pastor, no tengo pastor humano, Jehová es mi pastor. Esa persona ha dicho correctamente lo que dice la Biblia. El resto del texto dice: nada me faltará. ¿Cierto, hermano? Entonces, si nada te falta, se está cumpliendo en ti lo que la Biblia enseña.
porque tienes un pastor que vela por ti. Pero el principio del gobierno de Dios en la tierra empieza por el establecimiento de hombres en la iglesia para perfeccionar a los santos. Y ese orden empieza por un pastor. En Creta había un problema, había una deficiencia. Pablo deja a Tito en Creta para que corrigiese lo deficiente. Y le dice, establece anciano en cada ciudad, como te mandé. Amados, porque cuando no existe una cabeza, no va a existir un cuerpo. Amén. Es necesario que nosotros lo entendamos así. Por eso, a todos ustedes les pido, amados, sujétense y obedezcan, conforme dice la Biblia, a esa voluntad de Dios. Nosotros, por causa de ser pastores en este lugar, no podemos dejar de enseñar esto, porque alguien pueda decir que me aprovecho de lo que está escrito para hablar lo que yo quiero. No, yo enseño lo que está escrito para bendecirte, porque si algo Dios quiere es que tú estés en bendición. Y para poder estar en bendición tenemos que estar en su voluntad. Y fuera de Dios no hay bendición. ¿Estamos claros? Los que dicen, no necesito pastor, están equivocados. Todos necesitamos pastor. Dios estableció aquí en la tierra esto, hermano. Alabado sea el Señor. ¿Estamos claros? Cuando nosotros somos obedientes a la voluntad de Dios, vamos a ser victoriosos. Hay quienes no le comentan sus problemas a nadie, porque creen, ¿verdad?, que ellos pueden salir adelante sin el consejo sabio que Dios entrega. Y Dios usa hombres para transmitir ese consejo sabio. Amén, hermanos. Es importante que obedezcamos a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas. Esta emisora por la cual usted está escuchando, la señal del cielo, el dial del cielo, la escucha mucha gente, aún pastores, ministros, ovejas y en otros lugares del mundo. Y una persona me encontré una vez y dijo, mi pastor es la emisora. Y yo le dije, gloria a Dios por la emisora, pero usted tiene que congregarse en una iglesia. Vaya a alguna iglesia que le quede cerca a su casa, en algún lugar donde usted se encuentre, pero usted no puede decir que la emisora es su pastor. No. Busque un pastor. Busque una iglesia. No le dije, véngase a nuestra iglesia. No. Busque una iglesia. Porque ese es el orden de Dios, amado. ¿Estamos claros? Yo sé que a alguien les tiene que estar hablando el Señor, que se congregan en su casa. Y no quieren asistir a la iglesia. A veces por antecedentes o vivencias que tuvieron con pastores, se ven de pronto minimizados en no expresar libremente el sentimiento, porque creen que el pastor o todos los pastores son iguales a como vivió una experiencia en el pasado. No, amados, son muchos, pero muchísimos, muchísimos los pastores que son de Dios. Muchísimos. Gente que se guarda para Dios. Gente que quiere el bienestar de las ovejas. Gente que ama el trabajo pastoral. Que no lo hacen por ganancia, sino que lo hacen verdaderamente porque ellos tienen un llamado de Dios. Y aunque ellos no quisieran ir, tienen que ir, porque no es de ellos, es de Dios la obra. Y es el que le pone en el sentir hacer esa obra. Así que busque, por favor, una iglesia, congréguese. Y sé que Dios lo va a poner donde exista ese pastor que quiere el Señor que usted tenga. Amén. Gloria a Dios. Vámonos a Marcos ahora, hermano. Bonus track. Marcos capítulo 3. Quiero darle al pueblo
un saludo de parte de nuestro hermano Nehemías Guevara. Le mando un saludo a todo el pueblo, amado. Alabado sea el Señor. En estos días estuvimos charlando con él porque se dio algo que estábamos esperando. Y estemos orando, hermano. Gloria a Dios, porque hay sorpresas maravillosas de Dios para esta iglesia, hermano. Y queremos que en ese marco de Dios salgan las cosas como Dios dice y como Dios quiere. Amén. Pero le mando los saludos que Él nos dio para ustedes, para todo el pueblo. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia en Marcos capítulo 3, hermano. ¿Lo tienen? Gloria al Señor. Marcos 3. Verso 24, hermano. Dice la Biblia, en el nombre de Jesús, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Amén. Gracias, Señor. Podemos sentarnos, amados. Dele gracias a Dios y pídale a Dios que le hable. Señor, háblame, porque solamente tú tienes palabra de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Marcos 3:24, amado. Hoy quiero hablar del reino dividido. El reino dividido. Un día Jesús estaba echando fuera demonios, haciendo la obra a la cual vino a esta tierra. Cuando la gente comenzó a gritarle y a decirle que las cosas que él hacía, las hacía porque era el mismo diablo, Belcebú, el príncipe de los demonios. Y tantas cosas, amados, que le decían, y el Señor les hablaba al pueblo porque eran cosas nuevas para el pueblo. En ninguna parte en la Biblia se habla de liberación, sino en la manifestación de Cristo como el Mesías, como el Cristo, en la manifestación de Jesús como Cristo. Antes no había liberaciones. ¿Estamos entendiendo, hermano? Cuando Cristo se manifiesta, empiezan las liberaciones, los demonios a hablar, y comienza unos hechos, acontecimientos que evidencian el reinado del mal en el corazón del hombre, en la vida de los hombres. Reinado del mal que ha llevado a la humanidad a postrarlos en la condición que se encuentra. Se manifiestan entonces enfermedades, se manifiestan posesiones. Antes las personas decían, está enfermo. Antes las personas decían, nació así. Pero con Cristo, el Señor puso en evidencia el reinado del mal en formas de espíritu en la vida de las personas. En alguna ocasión trajeron a un muchacho para que los discípulos le ayudaran a ese señor
Él se lo trajo a Jesús, por supuesto, pero Jesús no estaba, así que se lo entregó a los discípulos, y los discípulos no pudieron hacer nada por el muchacho. Cuando llegó Cristo, cuando llegó Jesús, entonces platicó un momento con el Padre, luego que el Padre le dice lo que tiene el muchacho, y le dice que hay un espíritu que viene, se apodera de él y lo manda a tal lugar. La gente no sabía qué hacer con eso. Una vez se lo echa al fuego, otra vez y así. Entonces el Señor le dice, ¿desde cuándo le pasa esto? Y el Padre dice, desde niño. Y aquí se evidencia que los demonios entran en una persona aún siendo un niño. ¿Estamos claros? La gente no entendía que los demonios salieran de las personas y quedaban libres, quedaban sanas. La gente se admiraba de la doctrina de él. Marcos dice, porque con autoridad echaba fuera a los demonios. Predicaba con autoridad, no como los escribas. Definitivamente era algo diferente, algo distinto, ¿verdad? Y entonces encontramos nosotros en la Biblia, en el capítulo 3 de Marcos, dice la Biblia que los escribas que habían venido de Jerusalén, en el verso 22 dice, decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y entonces es cuando el Señor revela lo siguiente y dice, en el verso 23, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si un reino está dividido consigo mismo, no puede permanecer. Las personas pensaban que él echaba fuera los demonios por Satanás. Y él le dijo, no, yo pertenezco al bando de los buenos. Satanás es el bando de los malos. Si una casa está dividida, esa casa no va a permanecer. Si un país está dividido contra sí mismo, no va a permanecer. Si un reino está dividido contra sí mismo, no va a permanecer. Amado, nada va a permanecer si está en contra de sí mismo. Nunca. Y el Señor lo dijo, ninguno, amado. Dice la palabra de Dios en el verso 25, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y luego dice, Satanás, si se levanta Satanás contra sí mismo y se divide, no puede permanecer. La división trae, hermano, definitivamente el final de las cosas. Hay un dicho muy popular que dice, divide y reinarás. En la antigua Roma, si algo existía, era esto, la división, hasta que llegó el imperio, cuando esos hombres empezaron a conquistar, Julio César empezó a conquistar el territorio romano. Y entendemos nosotros que ahora era diferente. Roma era como una mano, mi hermano, así, empuñada, en unidad. Conquistaba todas las tierras. Y se apoderó de un vasto territorio de Europa y de Asia. Tanto era el poder romano que los tentáculos de ellos llegaron hasta Jerusalén. Hay un dicho muy popular que se arraiga de aquel tiempo que dice, todos los caminos
conducen a Roma. Y de allí se basan para decir que todos los caminos conducen a Dios. Pero es mentira. Sabemos nosotros que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. ¿Cierto, hermano? Gloria al Señor. Amados, vemos nosotros definitivamente que Dios habla de división. Y el que quiere dividir, créalo, que es Satanás. Dios no quiere la división, Dios quiere la unidad. Yo quiero que hoy, hermanos, nosotros comprendamos, en el marco del estudio bíblico del reino del norte y del sur, en la antigua Israel, comprendamos nuestra vida espiritual con relación a la unidad que Cristo quiere y a la división que Satanás promueve en nosotros para perdición nuestra. En Génesis capítulo 12, en el verso 1 en adelante, la Biblia nos habla de la historia de Abraham. No voy a tocar en profundidad el tema o la vida de Abraham, pero sí quiero decirle que allí encontramos nosotros en Génesis capítulo 12, encontramos una promesa hermosa, hermanos. Dios se quiere hacer una nación para sí, tomando a un hombre y partiendo de ese hombre, hacer una nación para él. Dice la palabra de Dios en el capítulo 12 de Génesis, en el verso 1, Dios le habló a Abraham y le dijo: haré de ti, ¿qué cosa? Una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Palabra de Dios, hermano. Esta es una promesa que definitivamente nos ha alcanzado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? ¿O usted siente que a usted no le alcanzó la promesa esa? Yo fui bendecido, hermano. Conozco al Señor Jesucristo. Y Jesús viene de ese linaje, hermano. El linaje de Abraham. Alabados al Señor. Y en Él nosotros hemos sido bendecidos. Pues bien, la idea de Dios era una nación para Él. Ya conocemos la revelación de Jesús, cuando dice que una casa dividida consigo mismo no permanece. Esta nación que Dios quiere para Él, Dios la va a organizar. Pero primero ha de nacer esa nación. Y esa nación nace con una persona, no con Abraham, porque Abraham tiene la promesa. Pero esa nación nace con el hijo de Abraham. Porque ahí es donde empieza el cumplimiento de la promesa. Dios va a empezar a hacer esa nación grande. Haré de ti una nación grande. De ti haré una nación grande. ¿Está entendiendo? Así que cuando nace el hijo de Abraham, y no estoy hablando el hijo de Agar, a su nombre sea la gloria. Cuando nace el hijo de Abraham, Abraham empieza a ver lo que Dios había dicho. Cuando nace Isaac, Dios se lo reafirma. Cuando él tuvo su hijo con Agar, él consideraba que Ismael era la promesa de la cual Dios le había hablado. Pero Dios no le había hablado de Ismael. Dios le estaba hablando de Isaac desde un principio, mas él no entendió así desde un principio. Entonces Dios tiene que llegar a organizar lo que Él quiere hacer. Dios quiere hacer contigo algo, pero Él tiene que organizarte. Porque a veces nosotros entendemos las promesas de Dios de otra forma. Yo la entendí de otra forma.
una palabra profética llegó a mi vida y me dijo, porque te pondré en alto sobre muchos, liderarás, serás visible, dirigirás un pueblo. Y yo lo apunté conforme a mis deseos. Cuando me dieron la profecía, yo estaba recién, amado, llegando a la iglesia, tenía un pie puesto en la iglesia y otro pie puesto, amado, fuera de ella, con deseos del mundo. Quería yo obtener nuevamente los recursos que había perdido, quería obtener nuevamente el puesto, los privilegios que yo tenía en el mundo, amado, en mi trabajo. Y cuando me dicen, liderarás, serás visible, dirigirás un pueblo, yo dije, no, me regresan el puesto. Y como yo quiero ser alcalde de la ciudad, yo creo que por ahí es la cosa. Dios me estaba hablando de pastorado, pero yo entendía otra cosa conforme a mi corazón. Entonces Dios va organizándonos, amados, en el camino. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es bueno, hermano, que nos organiza. Imagínense que nosotros estuviéramos ahora sirviéndole a Dios como estábamos antes, hermano, con lo que la pastora le contó. Hay personas que de pronto se apenan con esto. No, pero ¿cómo así que esté diciendo todas esas cosas? No debería ser pastora. Es que debe decirlas para que nos demos cuenta, amado, que somos humanos, que erramos, pero reconocemos nuestras faltas. Amén. Nuestros errores, amado. Eso es lo más hermoso. Alabado sea el Señor. Entonces, vemos que Dios quiere organizar a Abraham, hermano. Organizarlo. Oh, gloria al Señor. Empieza la organización. Pero ¿qué sucede, amado? Le nace a Isaac, le nacen dos hijos. Esaú y Jacob. ¿Cierto, hermano? Sigue. Va la promesa. Va creciendo la promesa. Nace de Jacob, nace 13 hijos, de los cuales 12 son varones, una es una mujer, llamada Dina. De los 12, Dios les provee hijos, y esos 12 se convierten, amados, en un clan. Dios está organizando ese clan, que todavía no es la nación, llega a Egipto por causa del hambre que azotó la tierra en los tiempos en que José gobernaba Egipto. Allá en Egipto Dios los introduce para preservar su promesa, porque si no lo introduce en Egipto, ellos no tenían dónde comer. Y Dios había provisto sabiduría en Egipto a través de José para proveer a su pueblo. No solamente era para el pueblo judío, para el pueblo egipcio, sino para el pueblo judío. Vemos nosotros que en Egipto es donde ellos se hacen grandes. Se hacen bien grandes y numerosos. Se muere José, y dice la Biblia en el libro de Éxodo, hermano, gloria al Señor, que luego que ya José, hermano, se murió, se levanta un hombre, se levanta un rey, un faraón en Egipto, que no conocía a José, ni tenía en cuenta nada, absolutamente nada de lo que anteriormente José había hecho o había pactado con el anterior faraón, nada. Y nos encontramos ahora que el pueblo, el reino, la promesa, está viviendo como esclavo en Egipto. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia, por favor, voy a leer capítulo 1 de Éxodo,
en el verso 6, dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual lo obligaban con rigor. Amados, todavía no es una nación. La promesa todavía está cuajando, hermano. Pero se están multiplicando. Se están multiplicando. Escuche bien, nadie los lideraba. Internamente se iba multiplicando, multiplicando. Y entonces llega a Dios el clamor del pueblo, que los ayude. Y Dios levanta un Salvador, Moisés. Cuando Dios levanta a Moisés, Moisés saca al pueblo de Israel, lo saca de Egipto con brazo poderoso de parte de Jehová, mi hermano. Y cuando lo saca de Egipto, atraviesa el pueblo el Mar Rojo, amado, y sin saberlo, ese pueblo es un pueblo poderoso, mi hermano. Aleluya. Pero no lo sabían. ¿Por qué poderoso? Por el respaldo que tenían. Dios era quien estaba con ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora va a entender mucho más, hermano. Estamos en la etapa expositoria, no en la etapa de aplicación. Está cuajando la cosa, está cuajando la promesa. El Señor está trabajando. Nadie sabía eso, pero Dios está trabajando. Es la nación que Dios prometió, una nación grande, una nación poderosa, amado. Esa nación, amado, atraviesa el Mar Rojo. Y cuando atraviesa el Mar Rojo, deja de ser la misma que estaba en Egipto. Ahora comienzan a experimentar a Dios. Y comienza Dios a actuar a través de ellos, proviéndole agua, proviéndole alimento, muchas cosas. Y empiezan a manifestarse en el corazón de ellos muchas otras cosas. Dios los atraviesa por el desierto con un propósito: mirar lo que había en el corazón de ellos. Y ahí se manifiesta, ¿qué cosa? La rebeldía, la desobediencia, el inconformismo. Se va manifestando, amado, allí, en ese sendero, amado. La gente va caminando y con inconformismo. ¿Por qué vamos aquí? ¿Y por qué vamos aquí? ¿Por qué vamos aquí? Pero iban. Todavía el pueblo no estaba, hermano, conformado como nación. Pero sin darse cuenta de ello, Dios los estaba madurando. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios no madura con papel periódico, mi hermano. Hay muchos políticos, amados, que usted los ve que salen bastante en los periódicos, pero son malos políticos porque la madurez política, amado, de ellos no está, mi hermano, porque es puro periódico nada más. Así se madura el níspero, ¿cierto? Aguacate, no sabe lo mismo, mi hermano. Seguro que no sabe lo mismo. Si usted le hace un examen exhaustivo a un aguacate o a un níspero, hermano, madurado ahí a cal corrida, cal
¿cómo se llama? El periódico, es diferente, pierde el sabor, sustancia, muchas cosas, a que si se madura en el árbol, ¿cierto, hermano? Porque ahí está el tiempo de Dios. La nación de Israel necesitaba maduración y Dios lo llevaba en el desierto, lo llevaba, ahí lo llevaba. Vamos, vamos, y comienzan a salir las cosas, el que quería figurar y el que quería no sé qué cosa, y Dios viendo, ahí va mi pueblo, lo estoy haciendo una nación. Llega un momento en que se rebelan ante Dios y comienzan a pelear con Dios y comienzan a hablar y a decirle a Dios y ponerse, hermano, esa es la pelea más mala que usted puede tener. El que pelee con Dios, hermano, está perdido. O sea, de entrada ya te puedo decir, perdiste. Es que no han tocado todavía para que empiece el round, que ya perdiste. Esa es una pelea que nunca debes cazar. A su nombre sea la gloria. Pero la gente peleaba con Dios, amado. Peleaba con Dios y Dios entonces les trata, mi hermano, y les castiga. Y dice el Señor, bueno, no entran a la tierra donde yo los llevo para ser una nación grande. La tierra prometida que fluye leche y miel. Y los pasa 40 años en el desierto, amado. 40 años. La travesía que de acuerdo a los historiadores debía ser de una semana. Tal vez algunos dicen semana y media. Otros han dicho que 4 días. Pero lo cierto es que era corto el camino, bendito sea el Señor, de lo que Dios quería hacer con ellos. Pero ellos quisieron, hermano, rebelarse ante Dios, y entonces Dios lo puso a dar vuelta en un círculo, hermano, por 40 años, alrededor. Amén. Los puso a dar vuelta. ¿Qué estaba esperando Dios? Estaba esperando el tiempo en que esa promesa se diera cumplimiento. Esa nación, amado, grande, alabado sea el Señor. Fue la nación, mi hermano. Entraron a la tierra prometida. Ya están en la tierra prometida. Gloria al Señor. Comienzan a luchar en unidad, amado, porque si algo nosotros encontramos en Israel después de esos 40 años, es un pueblo tratado por Dios, hermano. Un pueblo forjado por Dios. Aleluya. ¿Cuánto nos hace falta, mi hermano, ese trato por Dios, amado, para tener buenos ministros de Dios, hermano? Trato de Dios, amado, para tener, hermano, fruto verdaderamente. Esos hombres y mujeres que entraron a la tierra prometida estaban limados por la lima del cielo, mi hermano. A su nombre sea la gloria. Ellos vieron cómo morían sus padres, pero también vieron cómo sus calzados permanecieron intactos y sus ropas intactas, mis hermanos. 40 años comiendo lo mismo. 40 años, mi hermano, caminando con el Señor. A su nombre sea la gloria. A veces nosotros no aguantamos ni 3 días, hermano. Pero este pueblo está siendo llevado para ser la nación que Dios quiere. En la cabeza de Josué se da un cumplimiento, mi hermano. Dios le dice a Moisés, Josué es el que va a repartir la tierra. Y entra Josué, mi hermano, uno de aquellos príncipes que habían entrado, bendito sea el Señor, junto a Caleb, habían ido, hermano, con 10 más a la tierra prometida y habían visto con ojos de Dios que esa era la tierra y esa era la promesa de Dios para ellos, pero 10 no lo vieron así. Ahora ese pueblo allá reunido es diferente. Ahora van a poseer la tierra y son una nación, mi hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora son una nación. Ahora tienen ciudades, tienen departamentos, amados.
Oh, gloria al Señor. Ahora están distribuidos por clanes, por tribus. Oh, bendito sea el Señor. La de Rubén, la de Judá, alabado sea el Señor. La de Manasés, iban allí, amado, todas esas tribus que los hijos de Jacob tuvieron hijos y esos hijos y otros hijos, y se formaron esos clanes, amados, esas tribus grandísimas, y fueron identificadas así. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Una nación grande, amado, que los pueblos le tenían miedo. Cuando ellos se asomaban, la gente decía: ¡ahí vienen! Era Dios con ellos. Conquistaron las tierras, amado. Faltó una tierra por conquistar. Pero a lo que quiero detallar hoy es a esto, hermano. Un día se cansaron de Dios. Ese pueblo manifestó siempre cansancio de Dios. Superaban, pero no aprendían. Y un día se cansaron de Dios. Y dijeron: no queremos más jueces. Porque esa era una nación que era liderada por jueces. Y dijeron: no queremos más jueces, queremos rey. Y queremos rey como las demás naciones. Copiaron algo. Pidieron en el tiempo que no debían algo. Amado, porque Dios nos va a dar más allá de lo que nosotros creemos. Ellos pidieron rey, pero antes que pidieran rey, ya Dios había previsto esa idea. Y Dios le estableció cómo debía ser ese rey. Alabado sea el Señor. O sea, que en algún momento tal vez Dios les iba a dar rey a ellos. ¿Me ha entendido? Pero el pueblo tenía los ojos puestos en otras cosas, mi hermano. Alabado sea el Señor. ¿Estamos claros, hermano? Gloria al Señor. Dice Deuteronomio 17, en el verso 14. En la Reina Valera del 60 está el subtítulo: Instrucciones acerca de un rey. Y dice el texto: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ay, ¿quién sabía eso? Dios lo sabía. Es que Dios sabe, mi hermano, por eso es que Dios habla. Antes que sucedan las cosas, Dios habla. La Biblia dice que aún le revela a sus profetas antes las cosas, ¿cierto, hermano? Así dice el texto bíblico: Dios no hace nada sin antes revelárselo a sus santos profetas. A sus profetas se lo revela. Amado, ya ellos piden rey. Y el rey que les toca se llama Saúl. Ya es la nación. Saúl, seguro que era un hombre de Dios, hermano, que buscaba al Señor. Tenía que ser un varón de Dios. Pero no permaneció en ello. Las promesas de Dios son eternas. Del lado de Él. Del lado nuestra son frágiles y quebradizas. Nosotros prometemos y decimos: Dios, yo te voy a buscar toda la vida. Yo voy a tenerte siempre, y lo buscas 3 días nada más. Ahora sí voy a ir con toda, Señor. Esta semana entro a buscarte todos los días. Lunes, martes, miércoles, el jueves Dios pregunta por ti. El viernes ni por ahí estás. El sábado ni la lista la dejaste. De parte de Dios es para siempre. Alabado sea el Señor. Así que Dios levanta a este hombre llamado Saúl, y Saúl le falla a Dios. Y entonces Dios se provee de un rey llamado David. Y ese rey, David, conforme el corazón de Dios, también le falló a Dios. Se levanta otro rey, Salomón, hijo de David. Y este rey Salomón era sabio.
pero le falló a Dios. Y sucede algo. Su hijo, Roboam, llega al poder, pero no con la sabiduría del padre ni la destreza militar del abuelo. Roboam era un niño mimado, era un niño consentido. Escúcheme bien, Dios tuvo misericordia de Roboam por David, no por él, no por Roboam. Y en las manos de Roboam el reino es dividido. Y ahí se conforman dos reinos: el reinado del norte y el reinado del sur. Para que usted pueda entenderlo mejor, voy a decirle esto. El libro de los Reyes habla de los reinados de todos los reyes de ambos frentes, tanto el reinado del norte como el reinado del sur. Reinado del norte es conocido como Efraín y el reinado del sur es conocido como Judá. El reinado del norte son 10 naciones, 10 tribus. El reinado del sur o Judá son dos tribus y media, porque había que contar a Manasés. Esa división ocurrió por voluntad de Dios. Fue Dios quien le entregó el reinado a un hombre llamado Jeroboam, que fue el primer rey del reinado del norte. Y el reinado del sur quedó en manos de el hijo de Salomón llamado Roboam. Se dividió. Pero Dios no quería eso. Dios no quería que fuese así. Tuvo que hacerlo así el Señor. Pero Dios no lo quería así. Nosotros encontramos en la Biblia, amado, por favor, en el libro de Ezequiel 37, Ezequiel 37, ¿lo tiene, hermano? Dice la Biblia en el verso 22: y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Esa profecía de Ezequiel era para Israel y para Judá, o reinado del norte y reinado del sur. Dios les dijo: los voy a hacer otra vez una sola nación. No quiero dos naciones, quiero una nación. ¿Estamos claros, hermano? Aleluya. Pues bien, el Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, usted va a encontrar ahí la lista de todos los reyes del reinado de Judá o el reinado del sur. ¿Estamos claros? Cuya capital era Jerusalén, la ciudad de David. Amados, esa división trajo consigo luchas, peleas continuas entre uno y otro. Los de Judá peleaban contra los de Israel. Era un mismo pueblo, pero estaban luchando permanentemente. Peleaban permanentemente. Un solo pueblo que andaba peleando. Los reyes de Israel eran reyes que tenían idolatría. Los reyes de Judá, que adoraban en el templo, terminaron también en idolatría. ¿Sabe una cosa? Que cuando Jesús dijo: ninguna casa dividida en sí mismo permanece, es una gran realidad. Este pueblo
que terminó dividido, terminó enfrentado tremendamente entre sí. Enfrentado. Aún en los tiempos de Jesús, los judíos no vivían en unidad. Estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los celotes, estaban los esenios. Había mucha división. Cada uno tenía una doctrina para liberar al pueblo, de acuerdo a las escrituras. Los celotes eran los armados, los que querían tomar en forma violenta la nación y querían destrozar y acabar con Roma. Cada uno tenía su orientación. Los saduceos se acomodaron, ellos estuvieron cómodos de acuerdo al reinado, de acuerdo al mandato, de acuerdo al presidente, de acuerdo al partido gobernante. Ellos se mezclaban, ellos andaban, ¿sí me comprende? Eso es, cualquier semejanza con la realidad es verdad. ¿Estamos claros? Gloria a Dios. Por eso nosotros encontramos gente de izquierda apoyando a Santos, por ejemplo, y Santos apoyando a los de izquierda, porque de acuerdo al agua así nos ponemos nosotros. Pero quiero decirle que cuando Cristo vino a unificar la nación. Y la Biblia dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No hubo la unidad. Antes, por el contrario, ¿de qué trataban a Jesús? Del príncipe de los demonios, de Belcebú. Lo rechazaban. Pero el Señor vino a ser un solo pueblo. La Biblia dice que nosotros como gentiles estábamos fuera del plan de salvación, de acuerdo a los judíos, pero no de acuerdo a Dios. Para Dios siempre hemos estado en su mente. Y un día envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra, amado, para hacer de dos pueblos, es decir, del pueblo judío y del pueblo gentil, hacer uno solo, llamada la iglesia. Alabado sea el Señor. Amén a su nombre. Ahora quiero que escuche. Somos la iglesia. Hemos sido sacados de Egipto. Hay promesa de salvación en nosotros. Estamos atravesando en este momento como peregrinos, como extranjeros, en esta tierra, como extranjeros, a una patria celestial. Y mientras andamos en esta tierra, va cuajándose la idea de Dios. Dios nos lleva, está cuajando la idea. Dios nos está llevando y nos está haciendo iglesia. Está haciendo que se cumpla el propósito suyo, hacer de dos pueblos uno solo. Y vamos nosotros ahí, amados. Y en este caminar, en el desierto, se manifiestan las cosas que hay en el corazón. Se manifiestan las inconformidades. No me gusta el maná. Mejor me regreso a Egipto. Mejor busco otro capitán. Mejor esto y mejor otro. Y se va manifestando, amado, y Dios va corrigiendo al pueblo. Dios lo va tratando. Alabado sea el Señor. Pero también hay castigo, mi hermano. En aquel tiempo en que el pueblo iba por Egipto, cuajándose la idea, Dios quería hacer una sola nación, un solo pueblo. Se levantó un hombre llamado Coré. Y Coré quiso dividir al pueblo. Y puso en contra a un grupo de personas en contra de Moisés. Y Dios, la rebeldía, no le agrada. Y mató a Coré y a sus séquitos, a su familia y a los que se levantaron con él. Amén a su nombre. ¿Estamos entendiendo, hermano? Pues bien,
Dios va trabajando con nosotros. Hay un Coré dentro de nosotros, amado. Hay un Datán y hay un Abiram dentro de nosotros que se revela a la voluntad de Dios. Y esa revelación hace que un pueblo, un cuerpo se divida. Nosotros tenemos dos naturalezas. Una naturaleza pecaminosa y una nueva naturaleza. Cuando el Señor llega a nuestras vidas, nos da un espíritu nuevo, un corazón nuevo y pone de su Santo Espíritu. Y Él quiere que le adoremos en ese estado, espiritualmente, en espíritu. Pero Satanás quiere dividir. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Se llama separación. Cuando una persona se embriaga, su estado consciente termina, hermano, desconectado de la realidad. Y usted ve que el borracho hace cosas tremendas y después le dicen y él no se acuerda porque lo desconectan. Y así hace el pecado en nosotros. Nos desconecta de Dios, hermano. Una separación tremenda. La gente que está pecando no sabe, hermano. No siente al Espíritu de Dios como lo sentía cuando estaba avivado por Dios. Cuando yo estaba empezando en el Señor y yo veía gente que habían sido grandes hombres de Dios, y yo decía, pero ¿por qué ese se apartó cuando yo lo veía apartado? ¿Por qué se apartó? ¿Por qué este hombre está en pecado? Y alguien me dijo, hermano, eso nosotros no lo entendemos porque tenemos una conciencia limpia delante de Dios. Y nosotros decimos, ¿cómo puede alguien apartarse? ¿Y cómo puede alguien abrazar el pecado? Pero cuando el pecado llega, la gente no abraza a Dios. La gente abraza el pecado. Y la gente no tiende a buscar a Dios, tiende a buscar más pecado. Entonces Satanás quiere separar otra vez. Separar otra vez. ¿Qué significa separar otra vez? Porque un día nosotros estábamos desconectados con Dios, amado. Y entonces el enemigo entra para separarnos de Dios. Y la única forma que él puede lograrlo es que nosotros nos rebelemos a Dios. Y lo hace con la vieja naturaleza, dándole vida otra vez a la vieja naturaleza. Nos apaga la oración, nos apaga el ayuno, nos apaga la búsqueda de Dios, amado. Nos apaga las intimidades con Dios, el devocional con Dios. Ya no tenemos vida espiritual con el Señor y nos vamos apagando. Lentamente nos vamos apagando. ¿Y qué estrategia usa Satanás para apagarte, mi hermano? Todas las posibles, con tal de lograr que tú peques al final. Porque él necesita que tú no sientas ya a Dios y que el pecado te parezca normal y que se te despierte el deseo de fornicación y termines haciéndolo y simplemente digas, perdóname, Señor, pero mañana otra vez fornicas. Pero cuando está avivado el Espíritu, mi hermano, usted dice no al pecado. Ni siquiera el intento de la lujuria o la tentación llega a su vida. Porque apenas el pensamiento llega, usted desecha eso, amado. Pero cuando se acaricia el pecado, cuando se juega con el pecado a través del pensamiento, ¿cómo sería si yo tuviera una relación con X o Y persona? Ay, y le doy dando vueltas y pienso y estoy acariciando aquello, y cuando vengo a ver, mi hermano, estoy en el pecado. Entonces Satanás trabaja
Va trabajando. Él quiere separar. Ahora, vámonos a Génesis, amado. Capítulo 3. La Biblia dice la desobediencia del hombre. Dice la palabra de Dios: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás, para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás vio que había una unidad tremenda entre Dios y el hombre. Una unidad tremenda, mi hermano. El hombre trabajaba con Dios. Dios le dio al hombre la mujer. Y Dios, hermano, que es sabio en todas las cosas, puso a la mujer como ayuda idónea para el hombre. La palabra de Dios enseña que Dios, considerando la soledad del hombre, dijo: no es bueno que esté solo. ¿Cierto, hermano? No es bueno que el hombre esté solo. Hermano, por favor, que me esté escuchando, no es bueno que esté solo. Porque si no tienes el don de la continencia, si no eres llamado, amado, para contenerte ese deseo, ese fuego del mismo deseo te puede quemar. Busca esposa. Alabado sea el Señor. No es bueno que esté solo. Satanás entró a la mujer y le hizo una propuesta. Habló con ella y le dejó una inquietud. Satanás le dijo a la mujer: Dios es un mentiroso. Todo lo que te ha dicho es mentira. Tú no vas a morir. Si tú pruebas de ese árbol, tú vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Desde ese día, en Eva ocurrió una separación. ¿Por qué le digo que desde ese día? Porque la Biblia dice en el verso 6 que la mujer vio que el árbol era bueno. La única forma... ¿Tiene frío, mi hermana? Hermano, ¿podemos apagar el aire este? Hermano Mario, ¿por qué dejó a la novia sola ahí, hermano Mario? Usted le dijo: véngase para acá. Hermano Rudy dice que separación, vea. La hermana es obediente, ella le toca tocar ahora acá, hermano. Gloria al Señor. Amados, cuando tenga frío me avisa. Pero no me diga con seña. Dígamelo, por favor. Porque es que yo veo que con seña la gente está... Dígamelo, amado. Capítulo 3, hermano. Dice la Biblia: y vio la mujer que el árbol era bueno, verso 6. Era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este día se separó el hombre de Dios. Ningún reino que se divide a sí mismo permanece. Amados, el hombre dejó de permanecer en la presencia de Dios. Pasó a muerte por causa del pecado. Hay un hilo muy pequeñito que es la frontera entre la voluntad de Dios y la desobediencia.
ese hilo pequeño, nosotros debemos tener mucho cuidado, porque en la carne no lo vemos. En el espíritu, ese hilo es ancho, que se ve claramente que para allá no debo poner un pie. Y ese hilo lo pasó a la mujer. Quebrantó el mandato de Dios: no comerás de este árbol. Y la Biblia dice que fueron echados de Edén. ¿Permaneció? No permaneció. Ahora escuche, amado, tú y yo estamos viviendo en el Señor momentos en los cuales se está cuajando la idea de Dios en ti y en mí. Promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Llamados que Dios tiene para algunos de ustedes. Amén. Pero en todo se está cuajando algo. Dios está trabajando. Bendito sea el Señor. Y todo en el Señor requiere un tiempo. Hay un proceso. Nosotros tenemos que dejar que el proceso de Dios siga su marcha, mi hermano. No dejemos que el diablo dañe lo que Dios, hermano, quiere hacer. Corrijo, no dejemos que yo y que tú dañemos a través de oír al diablo las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Porque el problema es escuchar a Satanás. La serpiente le habló a la mujer y le cambió la idea. La cosmovisión que tenía la mujer y el hombre de Edén, de Dios y de ellos mismos, la cambió Satanás con esta palabra: no morirás. Si no sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y eso fue lo que ella codició: ser Dios. ¿Contra quién se rebeló? Contra sí mismo, mi hermano, porque ella formaba parte de Dios en ese instante. El hombre formaba parte de Dios. La creación entera formaba parte de Dios. Y desde el día que pecaron, hubo una separación. Inmediatamente, amado, Dios se quitó de la creación y por eso se corrompió todo. Todo, mi hermano. Dios no hizo la cucaracha. Alabado sea el Señor. Esos animales y esas cosas que son, amados, de tremendo, mi hermano. Esas plagas y esas, tremendo. Y entonces, ¿qué pasó? Estaba la célula, estaban los organismos ya. Y se corrompe todo, mi hermano. Las cosas se mueren. Se trastornan, cambiaron, amado, los elementos químicos de la tierra cambiaron por completo. Dios sostenía todo, mi hermano. El elemento químico interior del hombre cambió. Empezamos a envejecer. Significa que Dios quitó algo de nosotros en ese instante, mi hermano. Cuando se comió lo que no debía comerse, inmediatamente cambió todo. Por eso se encuentran en la naturaleza organismos, amados, que son de doble sexo. Tienen dos sexos. Tienen el sexo masculino y el sexo femenino. Son bisexuales. Y cuando quieren son y cuando quieren no son. Tremendo. Hay organismos que ellos mismos se procrean entre ellos mismos. ¿Tú crees que Dios hizo eso así? Dios no lo hizo así. Alabado sea el Señor. Amén a su nombre. Dios no lo hizo así, hermano. Yo vi un documental donde hay unos chimpancés, donde tienen relaciones sexuales entre ellos mismos. Macho con macho. Tienen sexo entre ellos mismos. Tremendo. Gorilas gay. Tremendo, mi hermano. Dios no hizo eso. Pero se corrompió, hermano, pero absolutamente toda la tierra se corrompió. Amado, y todo por
ir en contra de sí mismo. Nosotros nos podemos destruir. Hay gente que ha destruido su propio hogar porque fueron en contra de sí mismo. Cuando una mujer desconoce la voluntad de Dios, amado, en el marco de las relaciones entre el hombre y la mujer maldice al hombre y no sabe que maldiciendo al hombre se está maldiciendo ella. Porque la Biblia dice que ya no serán dos, sino que serán uno. El hombre, dice la Biblia, su cuerpo le pertenece a su esposa y el cuerpo de la esposa le pertenece a él. Y cuando pelean, hermano, cuando se maldicen, se maltratan, están yéndose en contra de sí mismo. Tremendo, mi hermano. Y Satanás eso le gusta. Satanás le agrada llegar a una casa, amado, y ve a las parejas peleándose y maldiciéndose y diciéndose el uno al otro, y tú eres esto, y tú eres esto, y esto otro. Amado, después se calman las cosas, pero las palabras quedaron clavadas como leyes en sus corazones. Y después viene el fruto de aquello, mi hermano. Comienzan a padecer situaciones, a venir enfermedades, a venir problemas y a venir cosas. Y no saben de dónde, cómo fue. Si se dividen en sí mismo, contra sí mismo, no permanecen. En todo lugar donde hayan divorcio, deberían abrir una cubículo, hermano, de una iglesia evangélica, alabado sea el Señor, con la Biblia abierta, y unos hermanos que ministren liberación, alabado sea Cristo Jesús, para reprender ese espíritu que está en ellos, de división, amado. Tenemos que tener mucho cuidado, porque aún Satanás te quiere sacar de la iglesia y llevarte a otro lugar, y llevarte después a otro lugar. Y hay personas que han dado vuelta a las iglesias, amado. En Barranquilla lo conoce todo el mundo, porque han estado en todas las iglesias. Y en todas las iglesias encuentran algo. No me gusta porque esto tiene no sé cosas. Aquí hay mucho frío, aquí hay mucha calor, aquí me miran maluco, aquí andan detrás de mí, aquí no me llaman, aquí sí me llaman, aquí siempre van a encontrar algo. Porque Satanás sabe por dónde entrar. Pero él lo que quiere es separar, mi hermano. No se permanece, mi hermano. Amén a su nombre. No se permanece. Quiero terminar, hermano. Gloria a Dios. Quiero terminar en Tesalonicenses, por favor. Capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Dios quiere organizar un pueblo, hermano. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. ¿Lo tiene? Dice la Biblia: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abunde más y más. ¿Eso qué significa? Pablo le escribió a los hermanos de Tesalónica para que se comportaran bien. Dijo: oye, ustedes han hecho lo bueno, abunden en eso. Eso no es solamente un día. Es que yo me he portado bien hoy, pastor. Mañana también. Una vez yo llegué a una casa y había un niñito que él es bastante inquieto. Él estaba saltando. Había tirado ya 3 cosas arriba del techo, había reventado algo. Pues eso uno, hermano, tenía que estar cauteloso, ¿verdad? Y entonces se me acerca y me dice: ¿cómo me estoy portando? Hermano, se estaba portando muy mal. Pero me sorprendió su pregunta. Y a veces nosotros somos así como esos niños. Después que hemos hecho de todo, hermano, vamos donde Dios: Señor. O sea, como si nada.
Y él me dice, el niño me dice, ¿cómo me estoy portando? A veces somos como niños así. O sea, por favor, hay cosas que no se deben preguntar, hermano. ¿Sí o no, hermano? Pero él no tiene el discernimiento para eso. Para él, frente a ayer, que reventó 3 lámparas más, se está portando bien. ¿Sí o no, hermano? Alabado sea el Señor. Pero fíjese que Dios, que es infinito en misericordia, nos trata así. Nos dice, no saben lo que hacen. Les voy a enseñar. Les voy a enseñar. Alabado sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Yo me he puesto a pensar esto. A veces nosotros no hacemos las cosas que nos corresponden porque no nos han enseñado a hacer lo que corresponde hacer. ¿Le parece muy difícil lo que dije? A veces nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer porque no se nos ha enseñado. ¿Me entiende? Entonces hacemos lo que no debemos. Dios nos quiere enseñar, mi hermano, para que nosotros seamos victoriosos. Alabado sea el Señor. Una vez, también un niño, la mamá le dijo, ¿cómo se dice? Él me estaba entregando algo, me estaba recibiendo algo, y él tenía que decir, gracias, ¿cierto, hermano? Y él dice, ¿cómo se dice? Y él dijo, a la orden. No estaba mal la enseñanza, tampoco de pronto él, pero confundiría ¿verdad? Confundiría, porque está en un proceso de aprendizaje, no se le puede exigir. Pero cuando ya hemos aprendido, es diferente. Y el Señor Jesús le dijo, a ustedes lo va a juzgar la palabra, porque ya la conocen. ¿Está entendiendo? Entonces, hoy Dios nos está diciendo, no puede haber un reino dividido. No puedes permitir que Dios que está en ti, ¿verdad? Satanás logre separar a Dios de ti. No puedes permitir que Dios te separe del lugar donde Dios te ha puesto. No puedes permitir que haya separación en tu casa. No puedes permitir, mi hermano, ser canal de división en cualquier lugar. Ahora tenemos que ser canal de bendición. Alabado sea el Señor. Amén a su nombre. Porque Satanás está trabajando para dividir. Nosotros no podemos seguirle el juego. Nosotros tenemos que unirnos, amados. Tenemos que vivir en coinonía, en hermandad. Y para eso tenemos que poner por obra la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Denle un fuerte aplauso a Dios, amado. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Usted quiere saber qué le dije al muchacho, ¿verdad? Yo lo abracé y le dije, hijo, tú eres una bendición. Y me quedó mirando así. ¿Qué entendería él? Pero después, cada vez que lo veía, le decía, tú eres una bendición. Tú eres una bendición. Alabado sea el Señor. Amén a su nombre. Y me veía, estaba brincando y me veía, se ponía así quietecito, así. Ay, hermano, a veces somos como niños. A veces Dios tiene que aparecerse, amado, de repente, disculpe que lo diga, pero se tiene que aparecer con alguna enfermedad o algo para que nosotros acordarnos de cosas, con alguna situación económica para nosotros recogernos otra vez. Uy, ¿qué pasó? Hermano, a veces nada más que nos puya así, poquitico, y seguida te endereza, mi hermano. Amén a su nombre. ¿Sí o no? Es que ese Dios es bueno, amado. Él nos ama. Él quiere lo mejor para nosotros, amado. Bendito sea el Señor. Amén a su nombre. Quiere lo mejor, hermano. Santo es el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermano.
Gloria al Señor. Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero pedirte, mi Rey amado, que escuches nuestra oración. Hemos predicado el mensaje conforme a lo que has puesto en mi corazón. Un reino dividido, Señor. Un día ocurrió con Israel, pero tú no querías eso. No entendió nunca el pueblo, Señor, lo que tú querías. Yo quiero entender lo que tú quieres conmigo. Y quiero que mi hermano y mi hermana entiendan lo que tú quieres. Señor, hoy nos enseñas de que Satanás siempre va a trabajar para dividir. Y nosotros no debemos ser cómplices de él. Tenemos que ser portadores de buenas nuevas. Tenemos que servir de arquitectos de puentes para entablar comunicaciones entre vecinos, hermanos, comunidades. Gracias, Señor, porque nos apercibes de todo lo que Satanás puede hacer para ponernos en contra de ti. Ten misericordia, Señor, y no permitas, mi Rey amado, que se enseñoree sobre mi vida, sobre la vida de mi hermano, el mal. Ayúdanos, Dios, para poder estar apercibidos y poder actuar conforme a tu voluntad. Tu palabra dice, Dios, que yo no puedo decir te amo si antes no amo a mi hermano. Y si hay algo que podemos hacer en esta hora, Señor, es manifestar que te conocemos amando unos a los otros. Mi hermano y mi hermana, te invito a que te pongas de pie en este momento. Y que pienses por un momento.